Bueno, en esta segunda parte de la primera clase vamos a rever el concepto de variable y la operacionalización. Bueno, primero pensemos qué es un dato. Y a la hora de pensar en un dato, cuando uno dice, bueno, voy, recolecto datos, uno no puede separar este concepto sin definir antes qué es una variable, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es una variable? Una variable es una característica que uno puede observar, medir, estimar de alguna manera, de algún fenómeno, y ese fenómeno tiene que ser susceptible de cambio o variación. Puede ser en el mismo objeto o sujeto de investigación, o sea, en la unidad de análisis en diferentes momentos, o que esa variación uno la puede evidenciar en diferentes unidades de análisis, ¿sí? Si yo estoy midiendo, por ejemplo, el estado nutricional y utilizo el índice de masa corporal, esta va a ser una variable que seguramente a todos los que evalúen una investigación voy a poder obtener un valor, y ese valor va a ser diferente entre una unidad de análisis u otra. También si a lo mejor evalúo algo más longitudinal, digamos, es un diseño de investigación longitudinal en donde voy a evaluar alguna unidad de análisis más de una vez, bueno, la variable medida en cada unidad de análisis va a cambiar en relación al tiempo. Las variables me permiten clasificar a las unidades de análisis, me permiten identificar categorías, me permiten categorizar o clasificar las unidades de análisis. La variable entonces es una propiedad, cualidad o atributo que se puede medir y adquirir distintos valores. Surge el planteamiento del problema de investigación, o sea, las variables fundamentales de cualquier investigación van a estar planteadas en el problema de investigación. Entonces, ahora sí, entremos a definir qué es un dato o qué son los datos, ¿sí? Los datos son los valores que adopta la variable. Vieron que yo antes les di el ejemplo de si yo voy a medir el estado nutricional a través del índice de masa corporal no sé, en estudiantes universitarios de nutrición. La variable es estado nutricional, el indicador es el índice de masa corporal, porque yo puedo medir el estado nutricional de diferentes maneras, pero en este caso puedo elegir ese indicador. El valor que cada unidad de análisis tenga de esa variable va a ser diferente, ¿sí? Por eso ahí uno habla de datos. Cuando recolecto datos es recolectar los valores de esa variable en las unidades de análisis. Entonces el dato expresa el estado particular, el valor de un aspecto o característica, que es la variable, del objeto en estudio, que es la unidad de análisis. Y los datos que recolectamos para una investigación, obviamente depende de las variables de la variable o de las variables que escojamos y de los indicadores que seleccionemos para reflejar esa variable o esas variables. Entonces, el dato es la expresión o el símbolo numérico, aunque no todos los datos se recolectan de manera numérica, vamos a ver ahora un poco la clasificación, de una determinada observación. En otros términos, es la forma de representar la aparición de un fenómeno en un conjunto de datos. Por eso uno, digamos, vincula las cuestiones de variable con sus categorías y la unidad de análisis. Son cuestiones que están vinculadas. ¿Por qué es importante identificar el tipo de variable? Lo primero que uno debería hacer en cualquier investigación es definir qué variables va a evaluar. Obviamente va a definir un problema, un objetivo de investigación y demás. Hay cosas que van a ver después más adelante en metodología, más en detalle. Pero a la hora de hacer una investigación uno selecciona algunas variables. Y lo primordial en relación a esas variables es ver qué tipo de variable es, porque en función del tipo de variable es el método estadístico que voy a usar para describirlas y para analizarlas. Eso es lo fundamental. Después también los análisis implica, o sea, está relacionado al tema de los objetivos, ¿no? De cómo vincular esas variables, pero lo primordial para poder abordar de lo estadístico las variables es ver qué tipo de variable es. Bien, entonces la distinción más importante a la hora de ver qué tipo de variables tengo es distinguir entre las variables cuantitativas y las variables categóricas o cualitativas.
Las variables cuantitativas tienen un nivel de medición obviamente numérico, ¿sí? Dentro de estas variables cuantitativas, en donde todas adquieren algún valor numérico, uno puede separar entre las intervalares y las de razón. La única diferencia entre ellas está en la definición del cero, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco en función de que uno categoriza en intervalares y de razón. Las variables cuantitativas intervalares implican que el cero es arbitrario, es por convención. Por ejemplo, la temperatura. Fíjense que en la temperatura uno tiene el cero y puede tener temperaturas que están por encima del 0 grado y por debajo del 0 grado. Y es una convención identificar en dónde está ese cero. Las de razón, en cambio, el cero es absoluto e implica que hay ausencia de atributo. Si, por ejemplo, ustedes analizan las variables cuantitativas y, por ejemplo, piensan en número de hijos, el número de hijos 0 implica que no tiene hijos. Dentro de las variables cuantitativas, uno también hace una diferenciación entre discretas y continuas. Discretas es cuando uno puede tomar valores intermedios de esa variable. Y las continuas sí pueden tomar valores intermedios. Puedo tener una coma y puedo continuar el número detrás. Tiene decimales. Las variables cualitativas o categóricas no implican la medición con un número, sino con alguna cualidad o atributo. Dentro de las variables cualitativas o categóricas, la clasificación diferencia variables nominales de variables ordinales. Las variables nominales son aquellas en las cuales no hay un orden implícito. Si ustedes piensan, por ejemplo, en sexo, estado civil, lugar de origen, residencia, todas estas variables no tienen un orden. Yo puedo poner en una encuesta, en una base de datos, puedo tener el sexo de poner femenino masculino o masculino femenino y sería lo mismo. Estado civil, bueno, soltero, casado, viudo, divorciado, podría ponerlo en cualquier orden porque ese, digamos, no tiene un orden implícito. Lugar de residencia tampoco, puedo poner Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, en el orden que se me ocurra, ¿sí? Dentro de las nominales uno tiene una subdivisión en aquellas nominales dicotómicas, aquellas que pueden tomar dos opciones, por ejemplo, presencia de una patología. Por ejemplo, si ustedes piensan presencia de diabetes, las opciones frente a esa variable es tiene o no tiene, o sí o no. Esas son opciones dicotómicas. Sexo, depende de cómo lo tomen. En general lo más habitual es considerar femenino o masculino, pero bueno, desde una mirada de género eso ya no ha quedado tan así dicotomizado, sino que es más bien todo lo opuesto, que sería politómico, ¿no? La otra opción a dicotómico es politómico, en donde puede haber más de dos categorías. Estado civil es un ejemplo de politómico, lugar de origen es politómico. Dijimos nominales y ordinales. En las nominales no hay un orden implícito, en las ordinales sí, la misma palabra lo dice. Entonces, aparte de clasificar, de tener atributos dentro de esa variable, otorgan jerarquía, describen grados, grados del dolor, estadios tumorales, score de Apgar, resultados de alguna escala, por ejemplo la de satisfacción. Si ustedes consideran el estado nutricional con las categorías bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad, también es un ordinal, ¿no? Si nos olvidamos del valor numérico y solo nos quedamos con la categorización, estaríamos hablando de una cualitativa ordinal. Las variables tienen la capacidad de asumir diferentes condiciones en distintos individuos y momentos. Eso es lo que dijimos antes. O sea, cuando uno recolecta datos va a recolectar la manifestación de esa variable en cada una de esas personas. Estos distintos valores
se denominan categorías. Y cuando uno define sus variables, debe tener en cuenta esas categorías. ¿Cuáles son las posibles categorías que puede, o los posibles valores que puede asumir esa variable que yo identifico? Bien, las categorías de las variables tienen que cumplir dos requisitos: ser exhaustivas y ser excluyentes. Exhaustivas es que deben abarcar todas las posibles categorías que puede tener de manifestación esa variable. Tengo que contemplar todas las posibilidades de categorías. Tal vez después cuando vaya a recolectar datos, algunas no estén, no aparezcan, no se presentan. A lo mejor voy a evaluar estado nutricional, mido el índice de masa corporal y dentro de las unidades de análisis que evalué, ningún sujeto tiene bajo peso. Es una posibilidad, pero yo, cuando contemplé la variable, consideré que una de las categorías es bajo peso. Lo tengo que tener en cuenta. Y excluyentes es que no haya duda en dónde tengo que ubicar ese dato recolectado, en qué categoría entra, cuáles son los límites de esa categoría. No tengo que tener dudas en qué rango, en qué límite de categoría entra cada medición. Otra forma de clasificar variables, que tal vez vieron, es cómo es la relación de esas variables en una hipótesis. Ahí uno habla de variable independiente y variable dependiente. ¿Cuándo hablamos de variable independiente? Cuando hablamos de una variable que uno o supone o lo puede observar o se ha visto en otros trabajos, que explica, condiciona o determina la presencia de otra variable. La otra variable es la variable dependiente. La variable dependiente es el elemento explicado o que está en función o influenciado o determinado por la variable independiente. Después hay variables que se pueden considerar extrañas o confusoras, que pueden ser elementos que están presentes en esa relación y que pueden influir de manera indirecta. A veces uno puede identificar variables intervinientes, extrañas o confusoras, y hay que analizarlas, hay que investigarlas, y otras veces, digamos, los avances en el conocimiento tal vez no han sido lo suficiente como para poder identificarlas. Un ejemplo es, si uno quiere evaluar la relación entre la ingesta y el estado nutricional, uno ahí podría identificar claramente que la variable independiente es la ingesta y la variable dependiente es el estado nutricional. O sea, el estado nutricional se ve influido por la variable ingesta. Variables confusoras, bueno, pueden ser algunas fáciles, podría llegar a ser antecedentes familiares, otras patologías presentes, actividad física, ¿no? Otras cuestiones que uno debería identificar. Por ejemplo, fíjense acá, tienen otro ejemplo, examinar los efectos del desayuno sobre el rendimiento cognitivo de los alumnos. Y la hipótesis, ese es el objetivo. No lo vamos a ver en detalle nosotros, pero en metodología seguramente sí. Solamente a modo de comentario, los objetivos se ponen con un verbo en infinitivo. Fíjense, examinar es un verbo en infinitivo. La hipótesis, recuerden que la hipótesis es una posible respuesta. Detrás de este objetivo es que realizar el desayuno mejora el rendimiento cognitivo en clase. Esa es la hipótesis. Si ustedes analizan las variables, van a ver que el desayuno está planteado como variable independiente y el rendimiento cognitivo es la variable dependiente. Entonces, variable independiente desayuno, variable dependiente rendimiento cognitivo, y como variables intervinientes o confusoras podríamos tener en cuenta algunas: tiempo entre el desayuno y la prueba que yo hice para el rendimiento cognitivo, la calidad del desayuno, la prueba de rendimiento utilizada, la asistencia a clases, el nivel educativo de los padres, el estado nutricional general de ese alumno. Fíjense qué otras variables surgen, ¿no? Obviamente esto tiene que surgir de la literatura que sustente la investigación.
Algo importante cuando uno tiene variables es algo que se llama operacionalización. La operacionalización es algo fundamental para que lo que yo quiero medir lo pueda hacer, se concrete y se mida de forma adecuada, ¿sí? La operacionalización entonces consiste en definir las variables a medir y la forma en la cual la vamos a hacer. También dentro de esta operacionalización uno tiene que considerar las unidades en las cuales se va a medir y los indicadores que vamos a utilizar. Algo importante es que las variables deben estar definidas conceptual y operacionalmente. Ahora vemos un poquito de ejemplos para que les quede más claro, pero es importante definir estas variables porque tal vez frente a una misma variable el significado es diferente para todos los que están involucrados en la investigación, pero también cuando uno publica una investigación y alguien la lee y lee las variables, tiene que saber cómo se midieron, porque una misma variable tal vez se puede medir de distintas formas, con distintos indicadores, con distintas metodologías, y después cuando uno compara los datos o los resultados, no es lo mismo haberlo medido de una forma que de otra. Cuando hay muchas personas que están participando en una investigación, también esto es importante para poder aunar criterios, ¿no? Que todos los que están participando y haciendo mediciones estén midiendo de la misma forma. Bien, entonces es básico definir conceptual y operacionalmente las variables. Definición conceptual es la definición teórica, describe la esencia o la característica del objeto o fenómeno. Para eso uno no tiene que inventar, tiene que ir a la bibliografía y ver las definiciones existentes y buscar aquella que se adecue más a la investigación que está planteando. Y bibliografía que sea de la disciplina, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego la definición operacional. La definición operacional es un concepto que consiste en definir las operaciones que me permiten medir ese concepto o los indicadores observables por medio de los cuales ese concepto se manifiesta. En otras palabras, quiere decir cómo lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, tengo que definir operacionalmente esa variable. La definición operacional también hay que verla en función del contexto del indicador que se vaya a aplicar, de las herramientas que se vayan a utilizar. Tiene que ser lo más preciso para la investigación en curso. Y el indicador, obviamente, también debe estar respaldado por la bibliografía y uno tiene que conocer de manera clara cómo categoriza ese indicador, en quiénes aplica, a qué unidades se puede aplicar, cuáles son las alternativas, cómo puede modificar o puede variar cada medición, ¿sí? Entonces, el indicador es otro aspecto a tener en cuenta. Y las categorías, dijimos que son las posibles respuestas, los posibles valores que puedo obtener de la medición de esa variable. Y de nuevo, hay que revisar la bibliografía que utilicemos de referencia, ¿sí? Tal vez en esta instancia de la formación de grado uno no está tan a tono con estas cuestiones, pero es importante, o sea, uno se queda tal vez con lo que le transmiten en las materias, los apuntes y demás, pero es importante empezar a pensar que hay que buscar bibliografía que respalde todo lo que uno hace. A veces no hay un consenso, no hay un mejor indicador, una mejor forma de medirlo. Uno elige el que mejor se adapte al contexto, a los objetivos, a los recursos, ¿no? A lo que uno tenga. Bueno, de nuevo, esto que les había dicho hace un rato acerca de las categorías que deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivas, acá tienen otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, voy a evaluar estado civil como variable y dentro de las categorías contemplo casado, soltero, divorciado, viudo, separado, unión libre, y después voy y le pregunto a alguien su situación con respecto al estado civil y me dice o considero que estoy como unión civil, no lo puedo poner en ninguna categoría porque no la contemplé. Entonces eso es lo que se considera que sea exhaustivo, ¿sí? Y
mutuamente excluyentes, que no tenga duda de dónde ponerlo de uno u otro. Bueno, para ver un ejemplo, para que quede más claro con un ejemplo, vamos a ver una operacionalización de la variable estado nutricional, como para que veamos estas cuestiones que fuimos hablando. La variable estado nutricional, la definición conceptual, es el resultado del balance entre la necesidad y el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales, condición interna del individuo que se refiere a la disponibilidad, de Willett, 1993. Capaz es una definición que ustedes conocen, es muy clásica esta definición de estado nutricional. La definición operacional tiene que ver con la medición del peso en kilogramos y la talla en metros para poder construir un indicador que es el índice de masa corporal, que se mide en kilogramos sobre metro cuadrado. Las categorías, que acá están con puntos suspensivos porque son categorías que ustedes seguramente ya manejan hace rato, sobre el índice de masa corporal, menos de 18,5, bajo peso, 18,5, 24,9 normal peso y de todas las demás categorías. Esto está respaldado en la bibliografía, esta categorización está respaldada por la Organización Mundial de la Salud en un documento de 1998. Y la técnica es la valoración antropométrica, que si quieren revisar el artículo tienen una página que es la página 252, que pueden ver cómo los autores describen toda la técnica antropométrica para medir el peso y la talla.